El lunes 22 de febrero de 2016, mientras Betty amamantaba a la niña, me pidió que me sentara a su lado porque tenía algo que decirme. Fue un poco después de la comida. Terminé de limpiar la cocina y me fui a la recámara. Me hizo señas con la mano de que me sentara a su lado y me dijo: mamita, perdóname, tienes que saber quién es el papá de Nina, porque hoy va a venir a conocerla. ¿Te acuerdas del muchacho alto con el que a veces canto? Asentí con la cabeza y me dijo: es él, mamá. Ay, hija, no me digas eso. Es casado, ¿verdad? Sí, pero él y yo tenemos un acuerdo de que solo la va a conocer y que yo me haré cargo de la niña. Fue una decisión que los dos tomamos, mamá, y no queremos lastimar a nadie. Perdón, pero con esa confesión ya estábamos siendo lastimadas dos personas, la niña y yo. No le dije nada. Necesitaba procesar la información. No sabía qué se hacía en esos casos. Pero aun cuando lo hubiera sabido, ella no me habría hecho el menor caso. Jamás siguió ninguno de mis consejos. Por la noche llegó quien embarazó a mi hija. Así le digo yo, porque para mí todo aquel hombre que no se hace responsable de sus hijos no merece ser llamado papá. Llegó con las manos vacías y tiempo después lo escuché decir en varias ocasiones, como que era una frase que él utilizaba mucho y era su frase favorita: ando bien pinche pobre. Yo no entendía por qué, porque tenían muchos eventos, trabajaba en una escuela secundaria, no entendía yo por qué siempre se expresaba así. Ese día que llegó, entró a la recámara y se quedó con ellas. Yo no me acerqué. Y fue hasta que se retiró, estando en la puerta de la sala, que yo le pregunté: ¿qué vamos a hacer con esta bendición? Tonta de mí. Hablar de bendición con alguien quien ni siquiera sabe lo que es eso. Se retiró y más tarde Betty tuvo un fuerte ataque de epilepsia. Estaba amamantando a la niña cuando me gritó. Corrí y le arrebaté a la niña, se la jalé con todo y bubi, pues empezó a golpearse contra el sillón en donde estaba sentada. Sujeté a la niña con mi brazo izquierdo, mientras que con mi mano derecha trataba de sujetar a Betty, de detenerla para que no se lastimara. Con mi voz a gritos clamaba a Dios. Mi oración eran gritos clamando a Dios: Señor, ayúdame, dame la fortaleza que necesito. La niña me lloraba en el oído porque se quedó con hambre. Necesitaba tomar el celular, pero el ataque no disminuía. Tenía que hablarle a mi hija Edith para que fueran a ayudarme ella y Yamil, pero era menos que imposible. El celular estaba encima de una mesita, el mismo que no alcanzaba yo a tocar. Estiré una pierna y jalé la carriola. Sin dejar de detener a Betty, sin dejar de orar a gritos, y acosté a la niña en la carriola. Tomé el celular y le marqué a mi hija Edith. No sé cómo pude hacerlo. A los minutos llegaron Edith y Yamil. Betty se había ido calmando poco a poco, pero quedó muy débil y mareada. La acostamos entre Yamil y yo, mientras Edith le daba biberón a la niña. En lo espiritual fue agotador y en lo físico terminé terriblemente cansada, pero gracias a Dios no recibió ningún daño. Al poco tiempo decidimos presentar a la niña en una reunión cristiana que conduciría nuestro gran amigo el pastor Paulino, y en ese mismo evento despediríamos a Kiara. Sus cenizas quedarían depositadas en una maceta que tenía una bugambilia.
Así lo hicimos y en ese evento estuvo quien embarazó a mi hija. Nunca entendí el por qué o para qué. Se suponía que él no iba a estar presente en la vida de la niña, pero no fue así. Llegó, fue parte del evento y pues todos en la familia callados, respetando la decisión de Beatriz, aunque sabíamos que era una muy mala decisión. Betty puso en su ventana la maceta con las cenizas de la niña y seguido compartía fotos en Facebook para que las personas que la seguían vieran cómo iba creciendo la bugambilia. Estaba hermosa, era una cosa maravillosa verla crecer, las flores tan hermosas que daba. Y todas las personas que seguían a Betty sabían muy bien lo que representaba para ella. Platiqué con este hombre en muchas ocasiones, pero recuerdo muy bien una conversación, la tengo muy presente, porque lo cité en el jardín del Topocharco, vivíamos por ese rumbo. Y necesitaba yo hablar con él para que estuviera consciente del padecimiento de mi hija. Mi hija tenía una expectativa de vida hasta los 17 años. Gracias a Dios vivió 22 años más. Pero él tenía que saber que las alteraciones, los estados nerviosos a Betty le afectaban mucho y le acortaban el tiempo de vida. Se reducían sus expectativas de vida con cada estado emocional intenso. Le pregunté en esa conversación cuáles eran sus planes, qué pensaba hacer, porque yo no estaba de acuerdo en que tuvieran una relación. Respecto a la enfermedad de Betty, ni atención puso. De los planes, me dijo que seguirían trabajando con el dueto que habían formado y que se llamaba Sway, y que no podía dejar a su familia. La respuesta típica del inconsciente que no sabe ni qué hacer con su vida. Se preguntarán ustedes por qué aguantaba yo tanto, ¿verdad? Tenía que cuidar a la bebé y tenía que cuidar a Beatriz que no cayera en ataques de epilepsia. Pero no aguanté mucho. Apenas la niña tuvo unos meses suficientes, me cambié de casa, después de una amarga discusión con Betty por causa de aquel hombre que solo la utilizaba. ¿Y cuántas personas sabemos que solo la utilizaba? Llegué a viajar con ellos a algunas ciudades, yo siempre en calidad de niñera y manteniendo la calma para no entrar en discusiones absurdas. No me gustaba ver la conducta de él, en especial cuando llegaba a la casa donde vivíamos Betty y yo, llegaba con el más pequeño de sus hijos y no entendía cuál era el sentido de que llegara con el niño, que debe de ser cuando mucho 1 año mayor que Nina. Desconozco la edad exacta ni los nombres de los niños, pero después de esa discusión me cambié de casa, pero poco tiempo después Betty se fue a vivir conmigo y le puse una sola condición: no quiero ver a este hombre en mi casa, por ningún motivo. Llegó con sus cosas, con su maceta, con su bugambilia, y la pusimos esa maceta en una ventana que daba en la cochera de la casa. Creo que era el mejor lugar para esa planta. Bueno, cuando la pusimos ahí creímos que era el mejor lugar. Llegó el primer cumpleaños de la niña y este hombre estuvo presente. Pero gracias a Dios hubo una situación mediante la cual la esposa se enteró y después de mensajes por WhatsApp y por Messenger en donde amenazaban a Betty, él y la señora ofendían a la niña e incluso uno de ellos dos llegó a mandarme mensajes a mí ofendiéndome con un lenguaje tan vulgar
tan soez. Yo no tenía nada que ver en eso. El problema eran el matrimonio y mi hija. La niña y yo deberíamos quedar fuera de cualquier discusión. Yo le contesté muy educadamente a esta persona y le pedí de favor que no se dirigiera conmigo y que en todo caso pues arreglaran sus asuntos ellos tres. De todas estas cosas que les comento, estoy tratando de ser lo más suave y light posible, porque en algún momento mi nieta va a crecer y va a ver estos videos. Y de todas esas cosas, Betty tuvo la precaución de guardar screenshots y grabaciones y las protegió para cualquier cosa que llegara a pasar. Gracias a Dios, después de todos esos eventos que fueron muy complicados, dejaron de molestarme a mí, pero a Betty la siguieron molestando hasta después de muerta. Abrían face falsos y mandaban ofensas, pero a mí no. A mi hija llegaba a mostrarme conversaciones, pues todo hacía ver que eran, de dónde venían. Conmigo la situación no fue así. Y después de que falleció, después de que tuvimos el evento de despedida de Betty, me habló una persona para decirme textualmente: muerta la perra, se acabó la rabia. En fin, de la abundancia del corazón habla la boca. Para mí, mi nieta es la respuesta a nuestras oraciones y es la promesa de Dios cumplida en nuestra vida. El Señor Todopoderoso es quien elige a nuestros padres, y aun cuando no nos gusten, Dios no se equivoca en la elección. La hoja del árbol no se mueve sin su voluntad. Yo he aprendido que si Dios permitió ese embarazo, ha sido con un propósito en la vida de la niña y en nuestra vida. Un poquito más tranquilitos. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar em cada despedida, eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada vez sou meu será. Perdi
pranto, mas eu está a crescer completamente. E assim, quando uma estrada me procura, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, e você que de amor que tive, que não seja meu tal posto que